Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Yo creo que muy pocos presidentes de los Estados Unidos pasarán a la historia como hombres buenos. Con todo respeto, en la lucha de poder político y en la toma de decisiones cuando hay que hacer guerras, hay que invadir aquí, hay que atacar allá porque nos están robando, es muy difícil y yo creo que algunas veces dejan de lado ciertas situaciones que los asesores les dicen, ¿sabes qué? Tienes que decidir así porque si no, al país se lo lleva el carambas. Decía mi padre que los hombres buenos en sus actos, en su forma de pensar, en su vida, resultan ser longevos, o sea que viven muchos años. Y yo siento que este es el caso particular del presidente Earl James Carter, originario de aquí, del estado de Georgia. Él fue el que le dio el vertiginoso lanzamiento para crecer a este estado. Aunque solamente duró 4 años en la Casa Blanca, pues le tocó enfrentar la primera crisis petrolera de los Estados Unidos. Fue al presidente James R. Carter. Agradezco a mi hijo, él vive a un lado de la Universidad de Emory, donde se encuentra el Centro de Estudios Carter, y me dice, papá, tuvimos que estar formados y nos tocó entrar hasta la medianoche del domingo, o sea, ya entrado el lunes. Y a cada visitante que entró a pagarle sus respetos al presidente James R. Carter Jr., le daban esta tarjeta que dice, pues, su fecha de nacimiento, octubre 1 de 1924 a diciembre 29 del 2024. Pero estas tarjetas se volvieron históricas, ya que solo quienes atendieron el funeral aquí en Georgia las tienen. James Carter siempre decía, no me llames presidente, llámame Jimmy Carter. No le gustaba ser visto como presidente de los Estados Unidos. No le gustaba que la gente le rindiera pleitesías. Un hombre bueno. Ahora les decía yo al inicio, pues que él enfrentó la crisis petrolera, la primera y la más grande de los Estados Unidos. En los años en que fue presidente había gente que pasaba toda la noche esperando para poder llenar el tanque de gasolina de su carro. Pero no fue el presidente Carter, fue la política en Oriente Medio,
Y todo fue una venganza de la Alianza Árabe porque él logró hacer un tratado de paz entre Egipto e Israel. Entonces, pues fue obvio que se vengaron los árabes. ¿Cómo? Disminuyendo el abasto de gasolinas. Entonces el presidente, yo se los comenté hace algunos años aquí en este espacio, que el presidente Carter mandó buscar a un líder desconocido llamado Saddam Hussein y lo ayudó a ser presidente de Irak. Irak fue aliado de los Estados Unidos muchos años y después de yo buscar en mis bibliografías decía yo, ¿qué le pasa a los Estados Unidos que a todos los aliados que los hace presidentes luego se vuelven contra la nación norteamericana? Y eso fue lo que hizo Saddam Hussein. Llegó a la presidencia, probó el poder, trató de dominar a su vecino Irán y a varios países y obviamente se volvió enemigo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la historia pues nos revela una serie de cosas tristes, pero a la vez halagüeñas en cierta manera, porque el presidente Carter, estamos viendo aquí el mausoleo del Centro de Estudios Carter, donde he tenido la fortuna de estar varias veces en eventos, en exposiciones, y han estado a lo largo de toda la semana. Recuerden que el presidente Carter falleció el domingo antepasado, el 29 de diciembre. Yo solo puse una breve nota en mis redes sociales de Facebook, porque es un hombre sobre quien hay que decir tantas cosas que decidí esperarme a los tributos, porque yo solo conocí, y gracias a un buen amigo regiomontano, al doctor Serraro o Serrato, un regiomontano que llegó a ser asesor del presidente Carter y realmente un hombre pues muy inteligente. En el periódico El Norte de Monterrey lo mencionaban muchísimo y su hijo, que es dentista, todavía tiene su consultorio ahí en el centrito de la Colonia del Valle. Yo lo llegué a ir a ver como paciente. Claro que a él no le gustaba, ni a Anita Serraro, nadie de las hijas, les gustaba que se mencionara que son hijos de un asesor del presidente Carter, mucho menos ahora por todos los problemas violentos. Porque lamentable y estúpidamente en México mucha gente correlaciona el término de asesor con decir, está cerca del presidente, gana mucho dinero. No, hay muchos asesores de la Casa Blanca que no cobran ni un 5 y lo hacen de buena fe, por nacionalismo, por inspiración y porque en cierto momento o en ese momento de su vida ellos tienen experiencia en ciertos temas. Acá en Estados Unidos se acostumbra demasiado. Por ejemplo, yo trabajé 24 horas, 24 años en la cadena Turner Broadcasting System, Time Warner. Obviamente colaboré en la gran mayoría de los canales. CNN, ayudé en la formación de CNN en español. Les mencioné que trabajé con un gran productor, Ted Rubinstein, también Mr. Martin, que es un especialista cubriendo el Pentágono.
y una gran infinidad de periodistas valiosos. Entonces, también colaboré en Cartoon Network, en TNT, en CNN Business y muchísimas experiencias maravillosas. Y bueno, pues es algo precioso porque aprende uno demasiado de toda esta gente inteligente y muy profesional. Entonces, mi jefa Charlotte Lennart me decía, sí, sí te dejo ir a ayudarles, pero no te me vayas. Y ella es muy inteligente, me acaba de mandar su tarjeta de Navidad con su esposo Mark Engel, que es director de CNN, que se fueron a pasar a descansar un tiempo a las islas griegas. Un abrazo y un beso, Charlotte, eres lo máximo. Entonces, muy curioso, ella me daba permiso de colaborar y luego, pues, muy inteligentemente decía en las reuniones, ajustando presupuestos, decía, bueno, pues a mí no me pueden cortar presupuesto, yo les presto mi personal a otros canales, así es que necesito más. Y es muy simpática, muy inteligente, la primera mano derecha de Ted Turner, cuando hizo esa gran decisión de lanzarse con los canales a nivel mundial. Un día les explicaré más porque hoy no quiero desviar su atención al tributo al presidente Jimmy Carter. Las fotos que vieron me hizo favor de proporcionármelas mi hijo y ya dentro de lo que adaptaron como capilla velatoria no permitían tomar fotos porque pues el féretro envuelto en la bandera norteamericana, no cualquier bandera, se guarda la bandera que se ondeó el primer día como presidente en la Casa Blanca, esa bandera se guarda. Para el día que ese presidente lamentablemente fallezca, es la bandera en la que se envuelve el féretro. Y 24 horas desde el domingo 29 de diciembre han estado con el presidente Carter en su féretro, marinos, soldados, también acá hay Guardia Nacional, que no es lo mismo que vemos en México, con todo respeto. Algún día les platicaré más, porque el director de la Guardia Nacional en Georgia, el general Don King, es nacido en Monterrey, de padres americanos, pero es nacido en Monterrey, un gran personaje. Actualmente es el Insurance Commissioner, el comisionado de los seguros en Georgia, en la administración republicana de Brian Kemp, y un personaje muy, muy abierto. Pero el presidente Carter se las ganó a todos en manera de ser abierto. Dicen quienes convivieron más con él. Yo solo lo vi en un discurso de lejos y en otra ocasión que fui a ayudar a la organización Habitat for Humanity, Habitación para la Humanidad, que es la gran hazaña del presidente Carter, ya que construyó bajo su liderazgo más de 40,000 casas en todo el mundo. Él reunía los grupos de gente y él se iba con su esposa Rosalind liderando, y ya todos conforme a la experiencia, esto y lo otro, nos ponían pues a acomodar ladrillos, alguien que tuviera más experiencia a hacer la mezcla, otros a pintar, otros a poner techo. A mí me tocó poner techo y estaba más delgado y una labor bien difícil porque va subiendo, vas bajando y no te das cuenta que cuando va avanzando el sol van calentando lo que le llaman los shingles, las barras de, pues se podría decir de cartón recubiertas con chapopote y unos materiales, hasta piedritas le ponen,
Y llegó un momento en que se me cayó un guante y qué quemada me puse en las manos, pero aprendí el valor del trabajo que hacen mis hermanos mexicanos en esos techos. Entonces ahí vi de lejos al presidente Carter. Cuando me invitaron trabajaba yo todavía con Ted Turner y nos dijeron el servicio secreto va a pasar un brief check background porque te preguntan si has tenido antecedentes penales, contesté que no, todo, entonces tú sí vas. Y a los que no son seleccionados los ponen lejos del presidente a limpiar los jardines alrededor. Pero curiosamente yo observé, no te lo dicen, pero no los dejan acercarse al presidente. Y pues yo dije, vine a trabajar, no, a mí nunca trabajé con muchas celebridades en televisión, pero es obvio que no puedes andar ni pidiendo autógrafos ni tomándote selfies, eso es antiprofesional, entonces nunca lo hice. Ya con la admiración y el respeto con que vi al presidente Carter cortar madera para poner esos muros, dije, esto es una lección de aprendizaje maravillosa que no se ha vuelto a ver en ningún presidente en el mundo. El presidente Carter, que hasta le han hecho caricaturas de que como de presidente pasó a carpintero, pues a mucha honra. Cuando se hizo el Centro de Estudios Carter, los terrenos los donó parte de ellos la Universidad de Emory y empresas muy grandes como Coca-Cola, McDonald's, pues ayudaron en la construcción y eso se hizo rápido. Pero un detalle muy curioso, que una persona que trabajaba en Crawford Communications, una empresa vendor de Fox y de Discovery y de muchísimos canales, Jesse Crawford, el quinto hombre más rico en Georgia. Esta chica trabajó muy de cerca del presidente Carter y dice que ya cuando regresaron de Washington se hizo el Centro de Estudios Carter, pues la gente le llamaba la atención ir a ver las fotos de todo lo que hizo el presidente en sus viajes, porque hizo muchísimas cosas para combatir la malaria en África, etcétera. Me pasaría toda la noche comentándoles, pero la chica llegó, entró y firmó pues el libro de visitantes y se quedó parada y dice, bueno, y ahora ve de repente que el presidente expresidente, el presidente Carter se acerca a ella y ella pensó que él venía a saludarla porque ella fue una gran colaboradora de él. Entonces, pues le dio mucho gusto, el abrazo, el beso y le dice, presidente, pues quiero conocer aquí el centro de estudios y ¿quién es la persona que me va a dar el tour? Y muy simpático le contesta, ya no me digas presidente, llámame Jimmy y yo te voy a dar el tour porque no tengo personal, aún no tenemos presupuesto para contratar gente. Y el Centro de Estudios Carter ha vivido de donaciones. Ahora, ¿qué es la importancia del Centro de Estudios presidencial? No es política, no es reunir fondos. Allí se guardan todos los documentos de acuerdos que no corresponden a estar en la Casa Blanca o en los archivos nacionales. Y se reúnen archivos fotográficos que son enormes. Imagínense, de un presidente le toman fotos hasta cuando respira. Y todo eso se acumula allí y el presidente Carter hizo que su centro de estudios pues fuera un centro de análisis pro democracia en el mundo. Él llegó a ir a México a revisar con Oscar Arias
No, él fue a otros países, no le tocó ir a México, ya estaba muy grande. A revisar resultados electorales, hacen estudios sobre Nicaragua, sobre Venezuela, cosas interesantísimas. Yo llegué un día al Centro de Estudios Carter y simplemente leyendo las referencias de las fotos y los acuerdos, llegué a las 10 y salí casi a las 6 de la tarde. Entonces hay muchísimo que ver. Si vienen a Atlanta, se los recomiendo. A los niños a edad escolar los llevan a que conozcan y aprendan. Mi hijo me dice, papi, me dio tanto gusto regresar al Centro de Estudios Carter, porque cuando estaba chiquito yo le leí la biografía del presidente Carter, cómo él, dedicado a sus plantaciones de cacahuate, ayudaba a su padre. Y el cacahuate, que en cierta manera no pasa por el tamaño, pero sí tiene calidad, la prueba de control, ellos tienen allí un grupo de gentes en Plains, Georgia, el pueblito donde nació y creció el presidente Carter, que hacen crema de cacahuate y todos los días regalan sándwiches de crema de cacahuate a los niños en edad escolar. Y hay niños que ya esperan su sándwich con crema de cacahuate y una buena mermelada. Yo lo desayuno, es algo delicioso. Pero el presidente Carter decía que en su rancho su papá pues le puso a los empleados, algunos de ellos de raza afroamericana, una televisión en el dormitorio para que vieran las peleas de box. Y muy irónicamente, cuando iba ganando el boxeador de la raza negra, en este caso George Foreman, pues todos gritaban y ovacionaban y de repente algunos decían, cállense, cállense, no nos va a oír el dueño porque el que está perdiendo es blanco y ellos son blancos, pero no, jamás. De hecho, el presidente Carter, desde que era jovencito, les invitaba a los trabajadores a ir al servicio de la iglesia bautista de allí de Plains para que aprendieran de las Sagradas Escrituras. El presidente Carter, antes y después de servir como presidente, fue un ferviente estudioso de las sagradas palabras, las Sagradas Escrituras. El presidente Carter quería estudiar ingeniería, pero por tener buenos grados en la escuela, en el high school, la escuela mayor o la escuela preparatoria, de ahí de Plains, lo recomendaron, porque para entrar a la Academia Naval de Annapolis, aparte de tener buenos grados, buena condición física y una serie de requisitos en disciplina, no entran si no va la recomendación de un director escolar conjunta a la de un senador de los Estados Unidos. Y resultó que James Earl Carter fue nominado y le dijeron, oye, eres muy bueno para los números. Si quieres ser ingeniero, ve a la Academia Naval. Pues pasó todos los exámenes, pues imagínense físico trabajando en el campo, agarró una condición física tremenda y pasó y entró, y en la Academia Naval de Annapolis se gradúan con dos ingenierías, la ingeniería naval y otra ingeniería pues que él decida, y salen de allí ya con empleo, con el gobierno. Resulta que el presidente Carter, ya casi a punto de graduarse, fue a visitar Plains, Georgia, y llevaba su uniforme naval, y allí conoció a Rosalind en la iglesia. Y la señora Rosalind Carter, a quien tuve el gusto de conocer y estrechar su mano, persona maravillosa y más educada no he visto en mi vida,
honestamente, con todo respeto a la gente que conozco, y se enamoraron. Allí en la iglesia se dieron el primer beso, de acuerdo a la biografía del presidente Carter, y a partir de allí siguieron los besos, porque hasta en los juegos de béisbol se llamaba algo que le decían kiss cam, cámara de besar o algo así, y en los intermedios de los juegos de béisbol le acercaban la cámara al presidente Carter y a la primera dama Rosalind, y se daban su besote en la boca y ya continuaba el juego. Y bueno, algo muy simpático que no he visto, se los decía, en ningún presidente saliente en otras partes del mundo. ¿Qué cosas? O sea, empatizo mucho con el presidente Carter porque siempre junto a su esposa, y la verdad, así viví yo. Mi esposa y yo gozábamos. Nunca llamamos una niñera para que cuidara a nuestro hijo. No nos gustaban ese tipo de cosas. Y si había algún proyecto en la casa, lo hacíamos juntos, empapelado, pintar, lo que fuera, y lo gozábamos tremendamente. O sea, mucha gente, Kay Winnie, en paz descanse, la esposa de Mark Winnie, vinieron un día a comer a la casa y me decía, ¿ustedes empapelaron la cocina y el pasillo? Y le digo, sí. Y dice, wow, qué paciencia, porque el empapelado, o sea, el poner el tapiz en los muros es motivo de muchos divorcios. Y se empezaba a reír tremendamente. Una gran chica que también ya está en el cielo. Dios la bendiga. Y bueno, cosas así. Pero siempre en la vida hay que pensar en lo bueno de las personas y en lo bueno de las cosas. Dejar lo malo atrás, aunque haya servido de experiencia, olvidarlo. Ayer le comentaba a un amigo cómo en la anterior aseguradora médica, a mí Kaiser Permanente, me vendían una medicina en $200. Ahora que cambié de seguro, el nuevo seguro me dice, hay estos cupones y esa medicina la pagué solo en $12 y dosis para 3 meses. Digo, hay lugares donde a uno lo quieren robar y lo roban a uno, pero la gente que roba a la gente inocente termina muy mal. Ellos pagan ante el Creador. Vean cómo el presidente Carter se la pasó haciendo el bien a todos y hoy el avión partió a Washington con sus restos, donde pues recibe todos los homenajes y los honores a un presidente. No son básicamente un protocolo, es una línea de respeto a quien por valor ético sirvió como oficial de la Academia Naval y también como presidente de esta gran nación. Veamos, está subtitulado. And say a final thank you. But first, the ceremony in Atlanta as President Carter's body leaves the Carter Center for a final time. Liza Lucas is there as that ceremony has really gotten underway in the last few minutes. Liza. That's right, and we've been behind the scenes over here watching that preparation, the motorcade get in place, the drums getting in preparation, and the honor guard, of course, will certainly take part. We also want to take you to the live picture now so you can get a glimpse at what we are looking at here at the Carter Center as we kind of watch all this unfold, this goodbye ceremony of sorts at 11 a.m. The Carter Center staff gathering around the circle of flags. They'll be joined by their family, and staff from the Presidential Library and Museum will also be gathering. This is going to be their farewell
in Atlanta will be saying farewell as well as the 39th president leaves the city that he knew so well and so many knew him. Carter serving as state senator, elected governor, and serving from 1971 to 75, of course, later becoming the 39th president. And then the city also especially significant as well, an important chapter post-presidency. Carter, a distinguished professor at Emory University, of course, founding the Carter Center with Rosalynn in 1982, Manuel's Tavern just down the street from where we are, holding its own special memories down the block. The conversations and friendships with Manuel that we've talked about, the New Year's Eve's parties that we've covered over the course of this week. And as we close this chapter, we want to bring you back here to the memorial sign because there will be another opportunity, even though the public visitation did wrap up today, and we will be saying goodbye as the president's body is taken out through that motorcade and onto Dobbins and then D.C. On the 9th, on the National Day of Mourning, the public will be invited back here to the Presidential Library and Museum. It will be open to the public, so once again, people can gather and pay their respects. Again, you can see right there the picture of the hearse the casket being carried out, the honor guard. So we're going to bring you back out here to the sign as this all unfolds and we continue to bring together this moment. Guys, I can hear the drums in the background. I'm going to send it over to you. And once again, we see the remains of the former president being carried out of the Carter Center for the final time. The men that have been standing around him over the last 36 hours as he's been lying in repose. I didn't know if he was counting down me or counting down. If we could do it on Saturday, Se escuchan las voces de todos los responsables que están cubriendo afuera del centro Cara. Les decía, mi hijo estuvo allí la noche del cuerpo del presidente. I know. We did it on Saturday. That's irrelevant. Well, it's not irrelevant. He's going to do what he's going to do. Hang on. It looks like there's people trying to watch. We said it was 23,000. Sobre sus hombros. Bueno, esa chica es lo que le llaman el chaplain, la capellán. Es una estudiosa o un estudioso de las Sagradas Escrituras, y tanto el hombre de color como esta persona siempre estuvieron cerca del presidente Carter. Acá en Estados Unidos se acostumbra mucho que los presidentes tienen una persona estudiada en teología. O sea, no son bautistas, no son luteranos, no son testigos de Jehová, no son mormones, son gente especializada en teología que conocen mucho las Sagradas Escrituras, y todas esas personas asesoran y oran de una manera muy neutral con el presidente antes de tomar una decisión. Y ahora acompañan al presidente Jimmy Carter de este estacionamiento. NBC 11 Alive, su afiliada local, que nos permitió la señal diferida con la traducción subtitulada. Además, pues estamos escuchando en el bullicio las voces de todos los corresponsales. Me dice mi hijo que había más de
600 corresponsales de todo el mundo y de toda la prensa internacional, local, nacional, cubriendo este evento, que lo merece, porque el presidente Carter, pues, fue un gran americano. Construyó casas incluso cuando estuvo recuperándose de un cáncer y cuando You're looking live right now at the Carter Center, where President Carter is set to leave one last time. This is the departure ceremony happening right there at the Carter Center. And guys, we just saw some of the faces of the people there who certainly had a special bond and relationship with the family. Mm-hmm. And we heard the family speak in that ceremony at the Carter Center on Saturday. And they say how they appreciate being on that motorcade route and seeing everyone line the streets at the Phoebe Sumter Medical Center in Plains, Georgia, at the state capitol, knowing how much their father, their grandfather was adored by so many people in the state of Georgia. There's a very strict sort of choreography for presidential funerals, and we will begin to see that implemented now as the federal government becomes involved in this on the way to Washington, D.C. And it's a very, very structured, very regimented, by the minute, by the hour, what the expectation is. So I think you'll begin to see that. It may have a little bit different look than we saw on Saturday, which was less of that. It's less formatted, less regimented. But I think it's an illustration of Washington, D.C. and how things will have kind of a different look about it here very, very soon. And I think we're experiencing that right now. It will. Yeah, we expect that the hearse will depart the Presidential Center here within the next 20 minutes or so. The time we were given was right around 11:30, making its way to Dobbins Air Reserve Base in Marietta. So that'll be about a 20-minute drive, you'd say? Yeah, I was trying to figure that. That is such a bottleneck of Atlanta traffic. That 75 area and 285, and you get up there by Kennesaw, and the traffic is such a logjam no matter what time of day. So we'll see how that impacts all of this. But I would assume, I think you're right, maybe 15 or 20 minutes. We'll have to see. Yeah, that's the plan. The plan right now is for right around 12:10
to arrive there at Dobbins. So we'll see this all again play out within the next 30 minutes or so, as our Caitlin Ross has been reporting. This will be pretty much, for the most part, a silent service, other than the musical selections that you'll hear. Mm-hmm. And as you mentioned, the hearse will carry the former president's remains to Dobbin Air Reserve Base, and he'll make that final journey to the nation's capital, where our Cheryl Preheim is live. And Cheryl, this focus will now shift to the nation's capital, where we will really see a very structured service. As Jeff just mentioned, we will see the former president lie in state, where members of Congress, members of the Supreme Court, dignitaries will also have a service to honor the 39th president, Cheryl. Yeah, there are so many details, Ariana, planned here for his arrival, a final journey back to the nation's capital for the 39th president, starting from Dobbins Air Reserve Base, where a special Air Force unit will carry the former president on Special Air Mission 39, designated, of course, for the 39th president and the only president from the state of Georgia. And there are incredibly beautiful details set aside for his time here in Washington, D.C. But first, the journey from Georgia to the nation's capital. Caitlin Ross is at Dobbins Air Reserve Base right now. Caitlin, you get a sense that the team that will carry the president to the nation's capital the very last time feels a deep honor in this mission. Bueno, pues como lo vieron, ya después llegó el avión, hay mucho material, está disponible en YouTube, solo pongan el sitio de la Casa Blanca o de cualquier canal de Estados Unidos y podrán verlo. Y pues el homenaje al presidente Carter debe de ser de por vida, porque hizo muchas cosas por la paz, así como ha habido presidentes que hacen mucho daño. Yo no soy nadie para juzgar, pues hay un presidente bueno que estuvo al pendiente de la paz, y ese fue Jimmy Carter. Se me va el aire cuando hablo de él, pero pues tiene muchas cosas buenas, también así como detalles que de repente, pues, cosas que pudiéramos decir sobre, pues, situaciones que pudiesen darse en todos los aspectos. Os digo, como dice el dicho, no somos moneda de oro para caerle bien a todos. O sea, pues lo cierto es que siempre hay algo bueno y algo malo que decir, porque así sucede cuando alguien pues fallece o se va de este mundo. Pues habrá quienes digan cosas buenas y habrá quienes pues a lo mejor hasta digan, en mi caso a lo mejor hasta pestes, pero bueno, pues respetable el punto. Y pues como estuve muy saturado y les quería traer una síntesis del presidente Carter, que vale la pena los honores y mencionarlo, también les quiero mencionar brevemente pues una síntesis que me hizo favor de mandarme el departamento de prensa del Departamento de Estado, que se los quiero pronunciar de manera breve por la riqueza de su contenido, y creo que vale la pena que ustedes lo vean y que a continuación se los leo y se los describo
porque realmente dice, esto me llegó hace 8 horas, a las 5:47 de la mañana, y a esa hora lo empecé a leer. Yo me paro muy temprano, dice, está el sello del Departamento de Estado, traducción, cortesía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, síntesis de la reunión del presidente Biden con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien constitucionalmente debe de tomar posesión como presidente electo. Tengo entendido que el día 10 de enero, si no me falla la memoria. Y dice al calce, la Casa Blanca, 6 de enero 2025, el presidente Joseph R. Biden Jr. recibió en la Casa Blanca al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para conversar sobre los esfuerzos conjuntos orientados a restablecer la democracia en Venezuela. El presidente Biden destacó que el mundo entero se sintió inspirado por los millones de venezolanos que, con valentía, votaron a favor del cambio democrático en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio del 2024 en Venezuela y que presentaron profundas falacias conforme lo demostraron las actas de escrutinio recabadas, de las cuales surge que González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos por una diferencia insuperable. Ambos líderes, Biden y González Urrutia, coincidieron que no hay nada más fundamental para el éxito de la democracia que respetar la voluntad del pueblo expresada a través de un proceso electoral transparente y con rendición de cuentas, y que la victoria de González Urrutia en la campaña electoral debe de ser respetado mediante un traspaso pacífico que restablezca el orden democrático. Ambos líderes también expresaron su profunda preocupación por el uso indiscriminado e inaceptable de actos de represión por parte de Nicolás Maduro y sus representantes contra manifestantes pacíficos, activistas por la democracia y la sociedad civil. Y pues en esta síntesis está la mayor parte de lo que en esencia hablaron el presidente saliente de los Estados Unidos, que ya le quedan pocos días, y el presidente electo democráticamente de Venezuela, González Urrutia. Trasciende que Donald Trump va a apoyar el regreso de González Urrutia previo el día de la toma de posesión a Caracas para que sea juramentado como presidente democráticamente electo. Tengo entendido que ese día el pueblo de Venezuela va a hacer vallas a lo largo y ancho de las carreteras y calles, desde la escalinata del avión, para que González Urrutia llegue a la residencia presidencial en Caracas. Esto va a estar muy interesante y hoy, pues,
Hablamos de un presidente, un buen presidente que falleció, otro presidente entrante que viene con la mano empuñada, Donald Trump, que dice que va a apoyar la democracia del mundo, la paz y la estabilidad de los países, y un presidente de South Korea, de Corea del Sur, que se ha resistido a dejar el poder y que se mantiene a la fuerza, pese a que los organismos policiales e institucionales de Corea del Sur han tratado de sacarlo del Palacio de Gobierno. Y además, se habla mucho sobre la única mujer presidenta de México que, según la inteligencia de varios países, ya llegó a un punto de desesperación y que ya con un grupo selecto de militares acordaron que las cosas se den conforme al marco de la ley, en el sentido de que si van por López, que lo entreguen, que no se anden con medias tazas. López Obrador hace unos días mandó un mensaje, pues, que todos le dieron validez en los medios periodísticos y en el que está amenazando y llamando al pueblo de México a que defienda el país de una intervención militar. Señoras, señores, yo lo vi en vivo y a todo color en Panamá. El pueblo no defiende tiranos. Al contrario, a Saddam Hussein hasta zapatazos y tumbaron su estatua. A Hugo Chávez tumbaron su estatua. A Manuel Noriega ya no lo aguantaban. Vámonos para afuera. Y en Panamá disminuyó la pobreza y mejoró el país. Así es que todo apunta. Y yo lo vi aquí en los mensajes del programa pasado. No hubo uno solo de varios miles que defendiera a López. Todos que se lo lleven. Tiene que rendir cuentas con la justicia. Él, los hijos, los que le ayudaron a robar, el mismo Luis Crescencio, que anda como una rata escondiéndose. Los que roban al pueblo lo pagan muy caro. Y un presidente que no robó a su pueblo, como Jimmy Carter, que al contrario, sacaba dinero de su bolsa para ayudar a la gente, ayudaba a regalarles casas a los enfermos, sepultados con todos los honores. Y como dijo mi padre, un hombre bueno vive mucho, porque Dios lo protege y los tiene en su legado de su santa gloria. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.